Bienvenidos a Realidad Descubierta. Hoy hablaremos de la televisión y los medios de comunicación, su influencia en la vida cotidiana de las personas. Adelante con el tema. Entrando a Google, podemos darnos cuenta y con este código de ingreso, el 6506148B2, entramos a lo que es la patente de la televisión. ¿Qué dice claramente acá la patente que les acabo de nombrar? Manipulación del sistema nervioso por campos electromagnéticos desde monitores. Dejaré en la descripción del video, dejaré el link para que tú mismo lo veas, tú mismo lo observes y te des cuenta por ti mismo lo que es verdaderamente la manipulación que hace cualquier monitor. Ojo, no estamos hablando solamente de la televisión, estamos hablando de cualquier monitor con tu sistema nervioso, creándote adicciones. Sí, son adicciones, también llamados apegos, hacia ciertos tipos de programas. Por ejemplo, acá, ¿no? Reclamaciones. Dentro de las reclamaciones te dice acá algo pequeño. Un método para manipular el sistema nervioso de un sujeto ubicado así, de cerca a un monitor. El monitor emite un campo electromagnético cuando muestra una imagen en virtud del proceso de visualización física. El sujeto tiene una frecuencia de resonancia sensorial. El método comprende crear una señal de video para mostrar una imagen en el monitor, teniendo la imagen una intensidad. Modular la señal de video para pulsar la intensidad de la imagen con una frecuencia en el rango 0.1 a 15 Hz. Ajuste de la frecuencia de pulso a la frecuencia de resonancia. Esto, señores, no es nada nuevo. La televisión ha sido creada como un medio de manipulación al sistema nervioso de las personas. No hay nada nuevo. Para algunos quizás lo sea. Se les cae el paradigma de que su televisión es un medio de información totalmente sano, totalmente incólume, cuando no es así. Muchos hablan, por ejemplo, de la televisión basura. Bueno, te digo, no solamente la televisión basura. En una película, en un programa concurso, en una noticia, todo ello tiene como fin la manipulación en el cerebro del ser humano. Lamentablemente eso, obviamente no te lo va a decir la televisión ni ningún medio informativo. Obviamente que no, claro que no. Esto se va desclasificando poco a poco, así como te hemos dado en anterior video la desclasificación de la patente del bicho asiático, igualito, hay muchas cosas que están patentadas. Y si sucede lo mejor que pueda pasar en USA el día 3 de noviembre, en las próximas elecciones, se van a desclasificar 6.000 patentes de inventos que han estado alejados de la humanidad y que van a permitir realmente un desarrollo exponencial de las personas. Bueno, continuaremos informando desde el canal para que tú veas lo que pasa con la televisión y los medios de información que no te dicen cómo te manipulan día a día. Buscando en Google, googleando tranquilamente, colocas ahí la manipulación de los medios de comunicación y la misma Wikipedia te contesta, ¿sí? La misma Wikipedia te contesta. O sea que se admite ya, se admite desde ya una manipulación que hacen los medios. Sin embargo, la gran masa no se da cuenta de eso. El activismo, ¿ves? Mira, diferentes tipos de manipulación, el activismo.
Vamos a ir a una introducción acá. La manipulación de los medios de comunicación consiste en una serie de técnicas relacionadas entre sí con los miembros de un determinado grupo. Crean una imagen, una idea que favorece sus intereses particulares. Entre estas tácticas destacan las falacias lógicas y la propaganda, que a menudo implican la supresión de información de otros puntos de vista a través de su distorsión, induciendo a otras personas o grupos de personas que dejen de escuchar algunos argumentos o simplemente desviando su atención a otra temática o a otro asunto. Bien, muy sencillo. Por ejemplo, yo te informo de esto y obviamente que el medio masivo te va a decir, no, esas son conspiraciones, son cosas que no se desarrollan, son cosas ilógicas, no tienen fundamentación científica. Lo primero que te van a decir, no tienen fundamentación científica. Sin embargo, lo ves, existe. El activismo lo suelen llevar a cabo individuos o movimientos muy reducidos y consiste en intentar promulgar o obstaculizar o dirigir cambios sociales. Tú ves el feminismo, tú ves el LGTB, ves todo eso que los medios de comunicación informan o desinforman. Lo que no te informan es obviamente el bombardeo que están haciendo hacia la familia, la destrucción de la familia. Hoy día con esta enfermedad, ¿qué te dice? Que todos los contagios son en las familias. Y tú no te das cuenta del fin que quieren estas personas al decirte eso. Publicidad. Las empresas crean anuncios comerciales para fomentar el consumo de sus productos o servicios. Los anunciantes no lucrativos son los que invierten dinero en hacer otro tipo de anuncios como de partidos políticos, grupos de interés, organizaciones religiosas y organismos gubernamentales, los cuales no tienen que ver con productos de consumo o servicios. Bulo. ¿Qué le llaman bulo? Bulo le llaman una información mal dada, ¿sí? Crea una mentira. O sea, por ejemplo, te dicen de que esta información es falsa, ¿no? Te ponen de repente un payaso adelante de esta información y la desacreditan totalmente. El marketing, aquí está, que los usa en la empresa, ¿sí? La campaña política. Las campañas políticas son iniciativas organizadas que tratan de influenciar en el proceso de toma de decisiones dentro de un grupo específico. En las democracias, las campañas políticas a menudo hacen referencia a campañas electorales, en las que se eligen representantes o se deciden referéndum. En la política moderna, las campañas políticas más importantes se centran en los candidatos para jefe de Estado o jefe de gobierno, frecuentemente un presidente o un primer ministro. Estas campañas normalmente les suelen organizar conjuntamente personas adineradas y partidos políticos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú ves los mítines, todo eso es una organización, se organizan los mítines, están financiados, tú ya lo sabes bien, si tú estás en Perú o estás en cualquier parte del mundo, sabes perfectamente que los partidos políticos son financiados por, porque son bondadosos las personas que las financian, son totalmente desinteresadas. La propaganda, la guerra psicológica, en fin, te voy a dejar también el link para que tú ingreses los tipos de distracción al público. Y acá te ponen, ¿no? Por ejemplo, distracciones del público. ¿Qué opina de la política de, es un ejemplo, ¿no? De Cocarza sobre X? Creo que se ha equivocado en todas las cuestiones importantes en los últimos 20 años. Claro. Por ejemplo, si ahora alguien te dice, mira, en realidad descubierta, han hecho un video de la estadística que está mal llevada, ¿qué te pueden decir? No tiene antecedentes, ese señor ha hecho más que 20 videos. Nuestros canales, nuestra información están hecha por un equipo. Digan lo que digan. ¿Eh? Ya voltearon, como dice, la tortilla. Así se hace, así se trabaja. Miren, y ahí está toda la manipulación
La demonización del oponente, ¿ves? La difusión del miedo, ahí está. La exaltación del miedo, también conocida como alarmismo, consiste en el uso del miedo para influir en las opiniones y acciones de los demás con una finalidad concreta. El objeto o sujeto causante del miedo se exagera en muchas ocasiones y el patrón de miedo por alarmismo que se utiliza suele basarse en la repetición, con el fin de reforzar constantemente los efectos previstos de esta táctica y así asustar a los ciudadanos e influir en sus opiniones políticas. Bueno, en este caso de lo que estás viviendo. Esto con frecuencia condiciona que si se realiza o no cierta acción, algo terrible ocurrirá. Y de este modo, al votar a favor o en contra de esta medida, se puede evitar tales repercusiones. Como resultado final, la persona que infunde el miedo consigue que el votante cambie su voto u opinión a uno de su conveniencia. En una situación de marginación, hay razones suficientes para creer esta afirmación, ya que el profesional asegura su veracidad. Esto se debe a que se suele considerar que una persona que es una auténtica experta en una materia determinada, lo más probable es que esté en lo cierto y no equivocada al hacer declaraciones dentro de su área de especialización. Señores, algo que se viene diciendo, pero no se difunde, el miedo y cómo se lleva hacia un punto que uno quiere, el voto o la acción que a mí me convenga. Acá tenemos, por ejemplo, un claro, valga la redundancia, un claro ejemplo de la manipulación. Todo está desde el punto de vista que yo quiero enfocar. Claramente se ve las dos tomas. Vamos a ver ahora, mira, cómo puedo hacerte yo ver de que eres popular o que tú eres una persona muy querida y realmente cómo es la realidad. Y algo más, ¿no? El medio periodístico siempre, el periódico, el mundo necesita más miedo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuando hubo el atentado en Francia, sale este señor y en masa la gente inmediatamente a colocarse una bandera en el perfil. Increíble, ¿no? Y cual, discúlpenme, ¿ah? Porque ustedes son libres de creer lo que ustedes quieran, pero cual imitadores todos hicieron lo mismo, sin saber realmente lo que pasa o lo que pasaba, por ejemplo, en el Medio Oriente, y que no nos solidarizamos. Ellos también son humanos, ellos también sufren, pero lamentablemente el mundo más dividido que nunca en esa época y ahora también en, en Oriente y en Occidente, ¿no? Acá vemos también, ¿ve? Los íconos en Perú. Los íconos en Perú, observamos un ícono para Perú, la importancia que le da el peruano a este tipo de temas. No te digo que no te distraigas, puedes distraerte, pero si en contraposición no te cultivas, puedes ver entretenimiento, claro que sí, pero entretenimiento, full entretenimiento y cero cultura, cero autoeducación y autodidacta que puede ser, entonces tú nunca vas a crecer. ¿Eh? Esos más ídolos de barro de nuestro país, lamentablemente, eso consumimos, más de eso consumimos.
Ahí están las modas. La señorita, una modelo. Y ahí están las modas. ¿Eh? La señorita, una modelo, inmediatamente a mirar. Y el cerebro recibe la orden por lo que vio en la televisión o en el medio de información. En la descripción del video te dejaré también este link para que puedas entrar y leer este artículo. El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación mediática a través de los medios de comunicación de masas. A continuación veremos en qué consisten las 10 estrategias de manera detallada, cómo influyen a la hora de manipular las masas y en qué se basan realmente. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones de informaciones insignificantes. ¿Te suele ser familiar esta estrategia? La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautiva por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de su propia libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de los 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. La estrategia de diferir. Otra manera de aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Todo esto está ocurriendo ahorita. Quinto, dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos edad.
Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Estimular al público a ser complaciente en la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar o inculto. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Esto está pasando, señores. Cuando vamos o regresamos al punto 5, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Hace poco, no es bueno, los presidentes cuando se dirigen a su pueblo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Saca tu conclusión. Reforzar la autoculpabilidad, punto 9, a cada rato. Hoy mismo en los medios de comunicación te lo dicen a cada rato. Tú eres el culpable de todas tus desgracias. En resumen, de lo expuesto, podemos ver la manipulación que hacen los medios de comunicación, en especial la televisión, para llevarnos hacia los intereses que hay detrás de esas opiniones, de esas informaciones y de esas campañas que se hacen a través de ella. Muchas gracias por tu atención. Te reitero, comparte más estos videos, esta información. Ayuda a revelar la verdad en nuestro país, en este caso, para Perú. Desde ya agradezco tu atención, tus likes, tus suscripciones. Mientras más personas se suscriban, mejor será para todos, pues con ello ayudaremos en propagandas y en menciones a futuro para los beneficios propios de la comunidad de Realidad Descubierta. Muchas gracias. Gracias por tu atención. Un abrazo para todos y hasta el siguiente video.